Bienvenidos a la Escuela Dominical de este domingo 30 de agosto del 2020. Les invito a que tengamos un momento de oración para iniciar este tiempo de estudio de la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por despertar a un nuevo día y porque podemos en esta mañana compartir este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra, de alabanza y de oración. Bendícenos, Señor, durante este día, que tú seas exaltado en todo lo que hagamos, Señor, y te rogamos que tú sigas cuidando a cada una de las familias de la iglesia, a cada hermano que ve este video también, y que tu palabra pueda ir hablando al corazón de cada uno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora les invito a que podamos entonar juntos el himno 422 para andar con Jesús. Y nos dice ahí Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús, regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Damos gracias al Señor por haber podido cantar juntos el himno 422 para andar con Jesús. Y ahora les invito a que vayamos a nuestra Biblia y busquemos ahí en Romanos capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo y nuestra lección lleva por título No es fácil ni imposible ser agradables a Dios. Pensamiento central de la lección de hoy: una actitud de santidad, consagración y servicio a Dios nos hace agradables ante el Señor. Texto clave: digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Introducción.
En este capítulo, el apóstol inicia la sección de consejos prácticos de la carta. Inicia con el tema de una conducta cristiana agradable ante Dios y ante los demás. Aquí Pablo nos exhorta a conducirnos como cristianos verdaderos. Nos hace evaluar nuestra actitud acerca de Dios y los que nos rodean. Las actitudes son el resultado de nuestra percepción de quiénes somos y qué papel desempeñamos en nuestras relaciones con otros. En esta lección veremos cómo Pablo hace énfasis en que todos, sin excepción, debemos ser cambiados y renovados en cuanto a la percepción de lo bueno y de lo malo delante de Dios, de lo correcto e incorrecto en nuestro contexto social y religioso. Hay que renunciar al sistema de este mundo o este siglo y someternos a una transformación de nuestra mente, un cambio radical en nuestra manera de pensar, a fin de vivir según la voluntad de Dios y en armonía con nuestros semejantes. Esta lección está dividida en 3 puntos y el primero lleva por título: para ser agradables a otros tenemos que ser agradables a Dios. ¿Y cómo somos agradables a Dios? Por medio de la consagración total a Dios. Romanos 12 del 1 al 10 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si bien el apóstol toma aquí en el capítulo 2 un carácter más práctico, no pierde el sentido de orientación teológica que ha venido estableciendo. Notemos cómo conecta su discurso. Por lo tanto, es decir, en vista de lo que acabo de decir acerca de la iglesia, el pecado, la redención, la fe, el pueblo redimido por Dios, ahora los exhorto a que sean transformados en su manera de pensar de Dios, de sí mismos y de quienes los rodean. Esto es necesario para que puedan entender plenamente la perfecta voluntad de Dios. Sin esta transformación, sin esta metamorfosis, como es el término griego utilizado ahí, nunca seremos capaces de entender la voluntad divina, buena, que es buena, agradable y perfecta. En otros pasajes, Pablo había declarado que tanto judíos como gentiles fuimos rescatados y redimidos por la misericordia de Dios. Ahora apela en nombre de esa misma misericordia para que cada uno voluntaria y gozosamente se someta a ese proceso transformador de Dios. Ahora nos confronta con nuestra responsabilidad de ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo a Dios. Esto es significativo porque se refiere a un proceso continuo, urgente y realizado por Dios. Para ser agradables a otros, tenemos que ser agradables a Dios, consagrando a Dios todas las habilidades. Leamos del versículo 3 al 10. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Después de pedir al creyente que se consagre al Señor en cuerpo y alma de manera individual, en los versos 1 y 2, presentarse como sacrificio vivo, no imitar las costumbres ni las
ni las conductas de este mundo, sino permitir que Dios lo transforme, Pablo exhorta al creyente a verse como una parte integral de la comunidad cristiana y no como una unidad independiente. Verso 3, que no tenga un alto concepto de sí que el que deba tener, ¿ah? Que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Su función como parte del cuerpo, su función como miembro es importante, pero debe desempeñarla en armonía con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Todos los redimidos por gracia, ya sean judíos o gentiles, son parte integral de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya Pablo lo ha dicho en otras de sus cartas, ¿ah? Que de estas dos naciones, judíos y gentiles, el Señor hizo un solo cuerpo, una sola nación. ¿Ah? Y esa es la gracia de la iglesia, que no todos somos iguales, pero todos hemos alcanzado esa gracia de Dios para nuestras vidas. Todos los miembros, dice el pasaje, tienen una misma función. Tienen una función, no una misma, una función. Y específica, dice la NTV, pero no independiente, sino en conjunto, porque somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros interdependientes, aunque diferentes en funciones. Entonces, todas las funciones han de llevarse a cabo dentro del cuerpo y para el beneficio mutuo de todos los miembros. Entonces, el apóstol nos dice en esta parte que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también, y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, también tiene diversas partes, pero somos un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Nos dice que Dios nos ha dado gracia y esa gracia nos la manifiesta a través de dones diferentes. Aun cuando la lección no tiene el énfasis de especificar a qué se refiere cada don, lo que sí quiere resaltar es el hecho de que los dones, como dice el segundo punto, se llevan a cabo dentro del cuerpo y para beneficio mutuo de los miembros. Ponga atención nuevamente cómo lo expresa la NTV, porque nos hace ver y nos hace entender que el don siempre va en beneficio de otro. No es para exaltarte, no es para tener un alto concepto de ti con respecto al don que tienes, para jactarte de tu don. Ese no es el propósito de los dones, sino para el beneficio de otro. Escucha, dice, si tienes el don de la capacidad, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya dado, te haya concedido. Si te dio el don de servir a otros, el texto dice, sírvelos bien, hazlo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. O sea, siempre ejerciendo la acción en el otro. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si te ha dado la capacidad de liderar, de guiar un grupo, hazlo en serio. Toma la responsabilidad en serio. Y si tu don es el de mostrar bondad a otros, hazlo con alegría, hazlo con gusto. Entonces, y finaliza esta sección hablando del amor. No finjas amar al otro, ámalo de verdad. Aborrece lo malo, aférrate a lo bueno, ámense unos a otros con un amor genuino. La Reina Valera usa amor fraternal, un amor de hermano, y deleítense, honrándose, reconociéndose que lo que Dios te ha dado es una bendición para mí. Lo que tú tienes es una bendición para mí. Lo que Dios me ha dado a mí es una bendición para ti. Y así reconocernos, honrarnos mutuamente. Es lo que el apóstol nos está indicando acá. De esa manera agradamos a Dios y agradamos a nuestro prójimo también. Eso es así, porque todas las habilidades y dones dentro del cuerpo de Cristo son expresiones de la gracia de Dios bajo la administración del Espíritu Santo. No son nuestras. O sea, no es mi don, es el don que Dios me dio, no es tu don, es el don que Dios te ha dado para manifestarlo en gracia hacia los demás. De manera que lo que es recibido por gracia de ser compartido. Esta es una actitud motivada por la fe y el amor que el Señor da a cada uno.
Segundo punto. El que carezca de algunas virtudes, esfuércese por cultivarlas. Romanos 12, del 11 al 15. Hay virtudes que son agradables a Dios. Punto número 1. Romanos 12, 11 y 12. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Para servir a Dios se necesita manifestar una actitud transformada. Esto es clave, que resulte en la dedicación continua de nuestro ser como un sacrificio vivo. La disposición de servicio abnegado es una de las primeras virtudes que el cristiano debe cultivar. El Señor se agrada de los que sirven diligentemente y están dispuestos a servir también a sus semejantes. En el verso 11 se nos exhorta a ser diligentes, no perezosos. Una conciencia de servicio abnegado y diligente es indispensable para ser agradable al Señor. Empezando con la calidad de adoración y la consagración a dar testimonio de Cristo a los que no son parte del reino. También se debe cultivar una actitud de fervor espiritual y entusiasmo en el culto que se rinde a Dios por la fe. Debemos ser dinámicos y activos en las cosas espirituales, sabiendo que ya no agradamos a nuestra naturaleza pecaminosa o carne, sino que somos siervos del Señor. Los 3 calificativos del verso 12 son típicos de un cristiano firme y dinámico: esperanza, tribulación y constantes en la oración. Cuando la esperanza de la vida eterna se refleja en un gozo constante, podemos enfrentarnos a la tribulación con gran paciencia y confianza en el Señor. Pero nada de esto es posible si no permanecemos constantes en la oración, porque esta es la clave del éxito cristiano. El que carezca de algunas virtudes, esfuércese por cultivarlas. Punto 2. Hay virtudes que benefician a los demás. Romanos 12, 13 al 15. Dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Tan necesario es asumir una actitud de consagración y servicio a Dios como desarrollar virtudes que sean de bendición a nuestros semejantes. Debemos esforzarnos por desarrollar las mejores relaciones entre los hermanos. Aquí Pablo nos recuerda que la unidad dentro del cuerpo de Cristo no está limitada a un sentido simbólico, debe ser práctica. Santiago nos habla en su carta, ahí en Santiago 2, 14 al 18, de la necesidad de aplicar nuestra fe en forma tangible por medio de obras de beneficencia. Vamos a leer Santiago 2, 14 al 18, que nos dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces, la fe es práctica y se relaciona con mi trato con los demás. Compartir para las necesidades de los santos. Como nos dice el verso 3, estén listos para ayudar a aquellos que tienen necesidad. El llamado que nos hace Santiago de si un hermano o una hermana está por necesidad, no le vamos a decir que te vaya bien y no le proveemos de lo necesario. Aquí dice, era un llamado urgente a los cristianos de Roma y el mundo del Mediterráneo, en ese momento en que los de Judea padecían hambre y calamidades.
Y vemos en las Escrituras cómo se llama a los hermanos a ofrendar, a ayudar a aquellos que están pasando dificultades. Ahí ese texto tan conocido de 2 Corintios 8, 9, donde nos dice que demos con alegría porque Dios ama al dador alegre, está inmerso en un llamado a ofrendar para ayudar a otros en otra ciudad, en otro lugar. En Jerusalén los hermanos estaban pasando hambre, la estaban pasando mal. Entonces, esta virtud de ayudar a los que están en necesidad y cubrir sus necesidades es una muestra de fe también. En el tiempo del apóstol, también una cualidad distintiva del hogar cristiano era la hospitalidad y el servicio a los hermanos. Hoy las situaciones han cambiado, pero las necesidades son las mismas o peores. Ya entonces, como ahora, los que hacían bien casi siempre recibían mal. Sin embargo, no por eso debían abandonar su actitud benévola. Bendigan a quienes los persigan. No los maldigan, sino que pídanle a Dios que los bendiga. Ese es el llamado. Por eso se necesita una transformación, porque esto no es natural del corazón del ser humano. Esto solamente puede provenir de Dios. El carácter cristiano se demuestra además en la capacidad de gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Ser empático, gozarse de los triunfos del otro y sufrir con los sufrimientos del otro. Esta exhortación de Pablo puede calificarse como un llamado a la integración del creyente en el cuerpo de Cristo. No estamos solos, somos parte de un cuerpo. Empatizar con el sufrimiento y el gozo de los demás creyentes es necesaria para fortalecer la unidad de la Iglesia, así como para dar un buen testimonio a los de afuera, para que vean cómo nos amamos. Un gran desafío. Tercer lugar, consejos efectivos para hacer frente a cualquier adversidad. Romanos 12, del 16 al 21. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. 1. Hay que asumir una actitud humilde y positiva. Romanos 12 del 16 al 18. Pablo exhorta al creyente a vivir en armonía unos con otros, lo cual solo se logra si se cultivan los frutos del Espíritu. Y vivir en armonía, como nos dice el Salmo 133, tiene bendición, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Las buenas relaciones humanas no son el producto de la casualidad, sino más bien de una actitud colectiva de buscar vivir en armonía. La unidad es el resultado del esfuerzo colectivo, de pensar no en los intereses particulares, sino más bien en los de la comunidad de fe. Es obvio, por lo que dice el apóstol, que había marcadas divisiones sociales en la iglesia de Roma. Dice el verso 16, la NTV lo traduce así: no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Habían divisiones sociales y Pablo quería que aprendieran a cuidar de aquellos que eran de posiciones sociales menos opulentas, porque eso iba a reflejar su fe, iba a reflejar esa transformación que Cristo había hecho en sus vidas. Debemos tener claro que aún entre hermanos en la fe hay diferencias de opinión. Pablo nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, o que no pensemos que lo sabemos todo. Las discusiones nunca dejan buenos resultados, daña las relaciones sociales de la iglesia. Pablo
Se refiere a las reacciones humanas frente a la oposición o la enemistad. La exhortación es totalmente contraria a la reacción normal. Se nos exhorta a no devolver mal por mal. Nos pide que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la paz con los demás. Contradictoria a nuestra reacción normal. Si alguien nos hace mal, la reacción humana es devolverlo. Como exhorta el Señor Jesús ahí en Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Pongan la otra mejilla, lleven la carga otro kilómetro más. Todo lo contrario a lo que el mundo nos dice. Y Pablo aquí nos está diciendo, mientras dependa de ti, haz todo lo posible para que el mundo vea que eres una persona honrada, que eres una persona distinta. Por eso el consejo de no devolver mal por mal es para dar testimonio del cambio. Y el verso 18 dice, haz todo lo posible para vivir en paz con todos. A veces no es posible vivir en paz con todos, pero todo lo que tú puedas hacer para vivir en paz, tienes que hacerlo. Debemos hacerlo. Ahora, si el otro no quiere estar en paz contigo, ya no es tu responsabilidad. Pero de lo que dependa de ti, todo lo que tú puedas hacer para vivir en paz con todos, hazlo. Claramente es necesario haber experimentado una transformación total de parte de Dios para cumplir esto en nuestra vida. De otra manera sería imposible. Consejos efectivos para enfrentar cualquier adversidad. Versos del 19 al 21. Hay que aprender a vencer con el bien el mal. En el capítulo 6 de Romanos se nos dijo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, de manera que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Si es así, que el viejo hombre con sus reacciones y actitudes naturales ha muerto, si es que en verdad ahora estamos viviendo la nueva vida en Cristo, ya no debemos reaccionar en la forma en que el viejo hombre lo haría. Cuando nos hagan mal, no debemos recurrir a la venganza, sino a dejar todo en las manos de Dios. Y Pablo aquí cita Deuteronomio 32:35, ahí en Romanos 12:19. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Si nosotros miramos esto, es todo lo contrario a lo que el mundo dice, y aún ciertos grupos evangélicos que enseñan a reaccionar de manera negativa hacia los otros, ¿ah? Porque están pasándome a llevar como cristiano, están pasando a llevar mi doctrina, están pasando a llevar mis valores, y se transforma en una discusión y en una pelea. Y aquí el Señor nos está exhortando, déjalo en mis manos. Y no solo se queda ahí, deja que el Señor paga, sino que también cita a Proverbios 25, 21, 22, ahí en el verso 20. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Haciendo eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. O sea, nos invita a actuar con bien con aquel que no quiere más que hacernos mal. Obviamente se necesita la llenura del Espíritu Santo para poder vivir la enseñanza de este capítulo en nuestra vida. Se necesita lo que nos decían los primeros 2 versículos. Entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en un culto racional, en algo constante, para ser transformados y no imitar las costumbres de este mundo, para ser transformados y cambiados en personas nuevas, que cambia nuestra mente, nuestra manera de actuar, de vivir, y que comenzamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, leamos nuevamente este pasaje y veamos cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Y finaliza este capítulo diciendo que no nos venza el mal, sino que venzamos el mal con el bien.
La Reina Valera, el verso 20, dice, donde dice aquí carbones encendidos de vergüenza, dice ascuas de fuego. ¿Ah? Lo que está expresando aquí el texto es que con tu actuar de bien para aquel que lo único que busca es tu mal y hacerte daño, va a provocar vergüenza en su vida. Lo va a avergonzar. Pero tú vas a estar bien con tu Señor. Y el final de este pasaje que nos diga, no dejes que el mal te venza, porque cuando tú respondes de la misma manera que te tratan, ¿ah? O cuando tú quieres que el otro reconozca algo que hizo mal y te pida perdón, tú no puedes obligar a alguien a pedirte perdón. Dios es el que habla al corazón. Dios es el que debe tocar el corazón de aquel que pudo haberte hecho daño, mal. Tu labor, nuestra labor como creyentes es siempre hacer el bien. Porque cuando el mal nos vence, caemos en actitudes de ira, de frustración, de sentirnos pasados a llevar y de tantas otras cosas que nuestro corazón humano y carnal muchas veces nos dice, pero ¿cómo permites que te hagan eso? Y por eso finaliza este pasaje diciendo, más bien vence el mal haciendo el bien. Qué tremendo desafío, hermanos. Por eso que el Señor nos ayude a poner en práctica estas enseñanzas de la vida cristiana. El mejor ejemplo en este estilo de vida es Cristo Jesús. Por eso sigamos fielmente al Maestro. Conclusión. Si le damos una mirada comprensiva a los conceptos que el apóstol presenta y que han sido expuestos en esta lección, reconoceremos el valor práctico de los mismos. Las exhortaciones que hemos recibido han de ser cristalizadas en la vida diaria. Tenemos que pedirle al Señor que realice en nosotros la transformación de nuestra mente y nuestras actitudes, pero para ello debemos someternos y contribuir activamente para que tal proceso se manifieste en nuestra vida. Nunca debemos perder de vista que somos parte de una comunidad de fe, no estamos solos y debemos aprender a convivir en esta nueva familia. Debemos pensar de nosotros mismos con mesura, considerándonos mutuamente, amándonos y venciendo el mal con el bien. En el día de hoy no les voy a dejar series de preguntas para reflexionar, sino solamente invitarles a aplicar este pasaje a su vida y preguntarle al Señor en qué estamos fallando para que esta palabra se cumpla en nosotros y podamos agradar al Señor y agradar a nuestro prójimo, llenos del Espíritu Santo. Recordamos cómo iniciamos nuestra clase, nuestro pensamiento central, una actitud de santidad, consagración y servicio a Dios nos hace agradables ante el Señor. Y el texto clave, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Y para la próxima semana, nuestra lección lleva por título Comportamiento del cristiano en la comunidad. Vamos a leer todo el capítulo 13 de Romanos para próximo domingo 6 de septiembre del 2020. Y tengamos un momento de oración para finalizar nuestra escuela dominical y luego de la oración vamos a entonar la alabanza Somos Iglesia. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Solamente te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y que nos ayudes a actuar conforme a esa transformación que tú un día iniciaste en nuestras vidas. Llénanos de tu amor, llénanos de tu gozo, llénanos de tu Espíritu, de todas las actitudes correctas, Señor, para agradarte a ti en primer lugar y para ser de bendición a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque somos parte de la iglesia de Cristo, y ayúdanos a cumplir esa función específica que tú nos has dado para bendición y beneficio de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, cantemos al Señor y que tengan un buen domingo.
Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Nuestra